tabla.java. Ok, lo voy a guardar en el escritorio. ¿Sí se escucha bien? ¿No hay problemas de sonido? No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer el de la tabla de multiplicar. Y vamos a calcular la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Ese ya lo hicimos, pero lo vamos a hacer con métodos. Ok, si lo tienen por ahí, desempolven. Entonces empezamos importando las librerías, el import, Javax. ¿Sí se ve ahí? ¿O pongo la lupa? Swing.asterisco. Se ve, profe. Bueno, vamos a poner la clase, public class, y la clase se va a llamar tabla. Y abrimos llave. Y vamos a empezar con los métodos, ¿sí? Aquí en la tabla de multiplicar, únicamente voy a leer un solo número. Dice que que quiere la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Entonces podemos hacer dos métodos, un método que lea un número y otro que calcule la tabla de multiplicar, ¿sí? Vamos a poner el principal, el main. Ok. No quería poner la lupa porque luego se está conectando. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer, podemos hacer dos métodos, decíamos, un método que lea y otro que calcule. La clase se llama tabla, vamos a instanciar la clase y vamos a crear el objeto, como le quieran poner al objeto ahí, new tabla. Para los que no entraron en la clase pasada, dejé grabada la clase para que la pudieran ver, los que se fueron a vacunar. ¿Sí me escucharon? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Sí. ¿Sí la pudieron ver? ¿O ni se han dado cuenta que está ahí la clase? Bueno, ahí está, para los que no entraron a la clase anterior y que se fueron a la vacuna, espero que hayan alcanzado vacuna, porque dicen que estuvo medio feo, que no hubo muchas vacunas y hubo muchísima gente, ¿no? Bueno, vamos a hacer el de la tabla. Entonces vamos a hacer un método que me lea un número. Como va a leer un número, va a ser el número de tipo entero y le vamos a poner lee número, ¿sí? No va a recibir parámetros. A eso se le llama, acuérdense, cabecera del método. Esta es la cabecera que me indica el tipo de acceso al método, el tipo de retorno y el nombre del método. Y entre paréntesis los parámetros, si es que lleva. Bueno, vamos a declarar de tipo entero una variable que se llame número o num, en la cual voy a guardar el número. Num va a ser igual a, como es entero, in, y entre paréntesis el J option. J option paint punto show y es input. Y aquí vamos a poner entre comillas, ingresa un número. Ingresa un número, ¿ok? Bueno, vamos a ingresar un número y lo vamos a retornar. Ok, aquí ya leímos el número para darse la tabla. Ahora vamos a hacer, vamos a llamar a ese método, ¿sí? Vamos a poner de tipo entero la variable num, punto y coma, y como ese método me va a regresar un número, por eso declaré la variable, que es donde se va a guardar, y vamos a llamar al método con el objeto
punto el nombre del método que se llama lenum. No recibe parámetro y punto y coma. ¿Ok? Ahora, bueno, ahora vamos a calcular la tabla de multiplicar. Vamos a hacer un método que calcule la tabla. También su acceso va a ser público. Este no me va a retornar nada. Aquí la voy a calcular. Cal tabla. Cal tabla le vamos a poner y va a recibir como parámetro el número, ¿sí? Abrimos llave para indicar que empieza mi método. Ok. Bueno, ahí está el método que calcula la tabla. Entonces, ahí estamos calculando la tabla de multiplicar. No hay nadie más. Ok. Entonces vamos a calcular la tabla. Para calcular la tabla, acuérdense que declaramos de tipo, vamos a hacer la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Entonces tenemos que, que ocupar un ciclo for, que vaya, x va a ser igual a 1, el nombre que le quieran poner a la variable, mientras x sea menor o igual que 10, porque es de 1 a 10, punto y coma, x más, ¿no? Dimos llave. Entonces, esta variable que acabo de ocupar la tengo que declarar de tipo entero x, ¿vale? Ya tengo ahí el ciclo for para hacer la tabla. ¿Cómo hago la tabla? Pues voy a almacenar en una variable que se llame R o resultado. Va a ser igual al número multiplicado por x. Ahí está la tabla de multiplicar. Ok. Bueno, aquí tenemos la tabla de multiplicar. Entonces ya declaramos x. Vamos a declarar la variable donde se guarda el resultado, que es R. Ahí está. Pero como lo hicimos la vez pasada, queríamos que toda la tabla de multiplicar se mostrara en un solo cuadro de diálogo. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a declarar una cadena para guardar en la cadena la tabla. Entonces voy a declarar de tipo string, eso ya lo hicimos. La cadena para donde se vaya guardando la tabla. Voy a ponerle un encabezado que diga tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar, punto y coma. Ok, ya tengo la tabla. Ok, y ahora aquí en el ciclo for voy a ir guardando la tabla de multiplicar en la cadena. Cadena más igual porque voy a ir almacenando más cosas. Entonces ocupo un acumulador para que se vaya acumulando los datos. Entonces, que voy a acumular una diagonal inversa n. Primero para que haga salto de línea. ¿Sí? Más, y la tabla de multiplicar es 5 por 1, 5 por 2, por ejemplo. Entonces vamos a poner primero el número, más el signo que me ponga el signo de por ciento, asterisco ahí como adornito. 5 por, ahora le voy a poner X porque es la que tiene los valores del 1 al 10, más, entre comillas, quiero un signo de igual, más el resultado ahora, que es R. Ya tengo la cadena, ya la generé. Y dijimos que íbamos a imprimir aquí mismo porque lo pusimos void. Pudimos hacer un método que imprima también. Adelante. Entonces ya tenemos la cadena. Ahora vamos a almacenar. Ya la almacenamos. Y vamos a imprimir con un JOption. JOption pane. Punto show. Y ahora es mensaje. Diálogo. Null, coma, la cadena. Y mando a imprimir la cadena. Lo que tenga la cadena. Para que se imprima de una sola vez la tabla. Vamos a... ¿Sí están ahí?
Vamos Sí, profe. a Profe. llamar al que calcula. Como ese que calcula no me devuelve nada, entonces únicamente lo llamo con el objeto punto caltabla. Y le voy a pasar como parámetro el número, punto y coma. Compilamos, ejecutamos, ingresa un número, por ejemplo, la tabla del 2. Ahí está. La tabla de multiplicar ya con métodos, ¿no? Un método que lea y otro que calcule. ¿Dudas? Salud, mi vida. Salud. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El objeto que creo se llama tabla, bueno, tab, ¿verdad? ¿El qué? El objeto, yo le puse tab, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo al objeto le puse tab, pero aquí está, cuando lo creé, tab. Ustedes le pueden poner objeto, le pueden ponerle ¿Por qué repitió tabla dos veces ahí donde declaró el objeto? Una es de la clase y la otra de qué es. El otro es cuando cuando creo un objeto, que es lo que estoy haciendo aquí, aquí creo el objeto, ¿sí? Cuando creo el objeto, ¿qué tengo que hacer primero? Instanciar la clase. ¿Cómo se llama mi clase? Tabla, ¿sí? Y de ahí el new, porque estoy generando un objeto, new, algo new, nuevo. Y de ahí estoy mandando a llamar al constructor por defecto. En la siguiente materia, que ya veamos constructores, ya les explicaré qué es esto. ¿Sí? Ahorita no, bueno, si quieren de una vez. El constructor por defecto, cuando yo no tengo métodos, hay métodos que se llaman métodos constructores, ¿sí? Que se llaman igual que la clase. ¿Sí? En la siguiente materia vamos a ver métodos constructores. Y se definen de esta manera, ¿sí? O sea, voy a tener métodos que se llamen igual que la clase. Los métodos constructores me sirven para inicializar las variables que yo tenga declaradas aquí. Por ejemplo, y, z. ¿Sí? Entonces, el método constructor es este, que se llama igual que la clase. Me va a servir para inicializar o darle valor a esas variables, ¿sí? Cuando no tengo un método definido que sea un método constructor que se llame igual que la clase, como en estos ejemplos que estamos haciendo, ¿sí? Y si yo tuviera variables declaradas acá arriba que se llaman variables globales, ¿sí? Si yo hubiese declarado aquí variables, lo que hace esto es inicializar las variables que están definidas aquí. Si son enteras, le inicializa 0. Si son de tipo char, las inicializa a nulo, ¿sí? Si son de tipo entero, pues a 0, ¿no? Si son de tipo carácter, las inicializa a nulo. Entonces, eso es lo que hace el método constructor. Entonces, por eso ahorita no los quiero agobiar con métodos constructores ni nada, porque en la siguiente materia ya veremos a detalle los métodos constructores, ¿sí? Y veremos variables globales, que son las que declaro aquí después de la clase. ¿Sí? Ahorita nada más confórmense con que aquí estamos instanciando la clase y estamos creando el objeto, ¿sí? Y aquí llamo al constructor por defecto. Cuando no hay un constructor definido, ahí lo mando a llamar. Y lo que hace el constructor por defecto es inicializar las variables que yo tenga declaradas después de la clase, que son variables globales. Pero bueno, eso lo veremos el próximo semestre, variables globales, veremos constructores, métodos constructores, que reciben parámetros, que no reciben parámetros, y todo lo que tiene que saberse de constructores. Ahorita no se me agobien con eso. Gracias, entendí. Entonces, es lo que hago aquí, crear un objeto, ¿sí? Creo el objeto. ¿Cómo creo el objeto? Instanciando la clase y mandando a llamar al método constructor por defecto. ¿Por qué se llama por defecto? Porque no hay ningún método constructor aquí que se llame tabla. Entonces lo mando a llamar ahí. Es lo que hago cuando creo un objeto, eso es. ¿Sí? Entonces, con ese objeto que ya creé, de hecho, el otro semestre vamos a ver también métodos estáticos que no dependen de un objeto, o que no tengo que crear un objeto para mandarlos a llamar. ¿Sí? Ahorita los métodos que estamos viendo son así, de esta manera. Y el próximo semestre veremos la variedad de métodos que hay.
y métodos estáticos, métodos no estáticos como estos. ¿Sí? Pero ahorita no los voy a agobiar con mucho. Vamos a ver lo básico que marca el temario y el próximo semestre le iremos aumentando más cosas a los programas. ¿Sí? Entonces, esos son métodos, ¿no? Entonces vamos a, para poder llamar a estos métodos, ahorita estos métodos que estamos haciendo, para poderlos llamar, tengo que crear un objeto y con ese objeto mando a llamar a los métodos. Cuando el método me devuelve un valor, como en este caso, aquí pongo el tipo de valor que me va a retornar, ¿sí? Aquí esta es la cabecera del método, donde pongo el tipo de acceso que es público. El próximo semestre veremos accesos privados, protegidos y todo lo demás. Cuando un método no me devuelve un valor, le pongo void, el nombre del método, y si el método recibe parámetros, entre paréntesis voy a poner los parámetros. Eso se le llama cabecera del método. Cuando el método no me retorna ningún valor, le pongo void, y como no me va a retornar ningún valor, pues no necesito asignarlo a una variable, ¿sí? Porque no me va a retornar nada, entonces no necesito guardar el retorno en ningún lado, porque no me retorna nada. Entonces, ¿cómo lo mando a llamar? Únicamente con el objeto punto el nombre del método. El método que sí me va a regresar un valor, que es este, pues el valor que me regrese lo tengo que guardar en una variable. Por eso declaro una variable, que se puede llamar igual como esta, o le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Entonces aquí se llama num. En num voy a guardar el resultado, ¿sí? De mandar a llamar al método. Mando a llamar a lee num, ¿y qué va a hacer? Lee un número y me va a retornar el número que leyó. ¿En dónde lo guardo? Pues tengo que declarar una variable para guardar ese número. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Bueno, ya estamos terminando esta unidad. Es métodos, ya no, ya hemos visto varios ejercicios con métodos. El día lunes veremos ejercicios con arreglos. Vamos a ver 2 ejercicios, lunes y martes, vamos a ver con arreglos, ¿sí? Y ya la próxima semana, el viernes, estaríamos haciendo examen de esta unidad, ¿sí? Y voy a dejar tarea. Les voy a programar tarea de métodos también, ¿sí? Vamos a ver vamos a dejar una tarea. Ahorita todavía tienen pendiente para hoy entregar la tarea de la unidad anterior que no han podido hacer. No sé, espero que ya la hayan podido hacer. Muy sencilla. Igual ahorita voy a dejar 5 programas únicamente. Sí, aquí están. Voy a cambiar uno de ellos. Nada más, pero les muestro lo que vamos a dejar de tarea. Se debe de utilizar 2 métodos en cada ejercicio, cuando menos. Pueden utilizar más. Pueden utilizar 3, uno que lea, otro que calcule y otro que imprima, ¿sí? Pero al menos deben de tener 2 métodos, uno que lea y otro que calcule. Sí, aquí están los programas que vamos a hacer. Este es secuencial, realizar un programa que recibe una cantidad de minutos, o sea, vamos a hacer leer una variable solamente, vamos a hacer un método que lea, y que muestre en pantalla cuántas horas y minutos corresponde, otro que calcule, ¿sí? Si ustedes quieren hacer otro que imprima, pues imprima, pero si no, con otro que calcule, porque aquí me va a dar 2 valores, las horas y los minutos. Entonces, con otro que calcule más que suficiente. Y el otro dice, una institución educativa ha recibido una dotación y se van a repartir los porcentajes, ¿sí? Lo voy a cambiar, el número 3. De ahí el 4 es con arreglos o con vectores. Vamos a hacer un programa que defina un vector de 10 elementos, lo inicialice con valores aleatorios, ¿sí? Con un random, y posteriormente muestra en pantalla cada elemento del vector junto con su cuadrado y su curva. O sea, vamos a hacer un método que lea o que llene el vector, y otro método a donde le vamos a pasar como parámetro el vector que ya leímos o que ya llenamos, otro método que calcule el cubo y la cuarta de cada uno de los números, ¿sí? De ahí vamos a hacer otro programa que cree un vector de 5 elementos, inicialice el vector con datos leídos del teclado y copie los elementos en otro vector en orden inverso.
y mostrarlos en pantalla. O sea, vamos a leer. Profe, solamente el ejercicio 4 serán valores estables, ¿no? En el ejercicio 4. ¿No? ¿No? Aleatorios. Aquí dice, mira, Ah, bueno, entonces. aleatorios. Ah, ok. Y los vamos a generar en un rango de 1 a 10. O sea, que me cree números aleatorios en un rango de 1 a 10. Acuérdense que en el rango le tengo que poner en qué rango voy a generar los datos. Sí. Entonces, del 1 al 10 vamos a generar números de manera aleatoria con la función random que ya están ocupando. Y en el 5 vamos a crear un vector de cadena de caracteres. Vamos a llenar nombres, por ejemplo, ¿sí? Y ya de ahí yo lo lleno. Ahí en el 5 sí lo tengo que llenar yo. Y vamos ahí a hacer un método que invierta ese vector. El último nombre lo ponga al principio, el nombre que está en la posición 3 lo ponga en la primera posición y así lo vaya intercambiando en otro vector. ¿Sí? Pues ahí a eso es lo que voy a dejar de tarea, más o menos. Ya nada más voy a cambiar el 3. ¿Ok? Necesita serían un método por cada vector, ¿no? Vamos a poner 2 métodos. En el 5 es un solo vector. Un vector donde lo voy a llenar con nombres, o sea, un método donde llene yo el vector con nombres, y otro método donde invierta yo el vector. Ahí en el de invertir, ahí voy a ocupar 2 vectores, el vector que llené y el vector donde se van a poner en un orden inverso. ¿Ok? Sí, profe. Sí, está bien. Si los puse en 2 vectores para que no les cueste trabajo, que digan, ay, está muy difícil que en el mismo vector los ponga yo en orden inverso. Bueno, se lo vamos a poner fácil. Están sufriendo con la tarea anterior, de la unidad anterior, todavía no hemos podido entregar calificaciones porque ustedes siguen haciendo la tarea anterior. Esperemos que ya hoy suban los ejercicios y ya todos estén bien. Bueno. Entonces ese reporte de programas va a quedar para la próxima semana, para el viernes de la próxima semana. Estamos haciendo examen el día viernes, vamos a hacer examen de esta unidad, de la unidad 5. Y ya la próxima semana, del 13 haremos regularización de los que deban unidades. Y este reventón se acabó, niños. Entonces, ¿esta es la última unidad, profe? Ya, esa es la última. Sí, esta es la última. Entonces hay que entregar portafolios de evidencia la siguiente semana, que sería el día, vamos a poner para entregar portafolios el día 14, el miércoles 15 vamos a poner para entregar portafolios. Usted nos va a mandar, bueno, ¿Sería individual? ¿El portafolio sería individual? El portafolio lo pueden generar por equipo porque trabajaron por equipo. Ajá, es lo que le iba a preguntar. era lo que yo también quería Porque preguntar. tienen las mismas actividades por equipo. Ajá. Y ya a la hora de enviarlo, antes de enviarlo, ahí en el portafolio les estoy pidiendo esto. Los voy a poner ya. Este se va a poner para el día 15, lo vamos a poner para el día 15 de diciembre. El 15 de diciembre, de una vez lo programamos. Ok. Allá en enero no regresar nosotros a nada. De hecho, en enero se regresa una semana, pero nosotros ya estábamos terminando la unidad ahorita en diciembre. ¿Sí? Sí, ya nos habían comentado. En enero ya les entrego únicamente promedios. Ya me dan chance para calificar, terminar, y en enero nos vemos para promedios. ¿Vale? Así con algún maestro, para que ustedes estén libres en enero, pues, si van a hacer regularizaciones del amigo, ya no tengan pendientes. ¿Cómo quiere el portafolio? Una captura portafolio. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, el portafolio se va a entregar de forma individual, aunque lo podemos construir por equipo. Decíamos, un solo portafolio construimos y lo pasamos a todos los miembros del equipo porque son las mismas tareas que tenemos. Va a llevar hoja de presentación, como ya le hemos hecho la hoja de presentación con los datos que siempre le hemos puesto, únicamente que solo va a llevar mi nombre, ¿no? O el nombre de cada integrante, o sea, lo vamos a entregar de manera individual. Ahí en el nombre no le vamos a poner el nombre de todos los integrantes, vamos a ponerle de uno solo. El índice lo vamos a clasificar por unidad, ¿sí?
vamos a poner unidad 1 y las actividades que hicimos de la unidad 1, unidad 2 y las actividades. Si no saben qué actividades son, pues ahorita vamos a ir ahí al Classroom, y ahí está, en orden las unidades, las actividades y las unidades. A las 4:30. De ahí vamos a poner una introducción, por eso es individual. Cada quien va a hacer su introducción. En este portafolio encontraremos las actividades que se hicieron en la materia, lo que quiera poner, ¿no? En la materia de fundamentos de programación, las cuales, ahí está, sirvieron para aumentar mis conocimientos o poner lo que usted le quiera poner ahí en la introducción, ¿no? Una introducción a lo que vamos a encontrar en el portafolio de evidencia. Y las actividades realizadas en cada unidad, de ahí vienen las actividades. Y se subirá en formato PDF. Entonces vamos a crear ya la tarea. Profe, y sobre la evaluación. ¿Sobre qué? ¿Qué actividades vamos a poner? El que no sepa las actividades y anda perdido en el espacio, ahí están las actividades. Abran Classroom y ahí les dice Classroom qué actividades vamos a poner. ¿Cuáles actividades? Pues las que subimos en Classroom. Son las actividades con las que ustedes pasaron. Se llaman actividades de aprendizaje. Oh, bueno, profe. Una unidad. Entonces, el que ande medio perdido o extraviado, aquí está en cada unidad qué actividades hicimos. Así va a quedar su índice. Unidad 1, diseño algorítmico, las actividades. Unidad 2, así más o menos como está aquí, tengo en Classroom, así va a quedar su índice. Unidad 2, le vamos a poner así una separación que diga unidad 2 y las actividades de la unidad 2. Unidad 3 y sus actividades. Unidad 4, sus actividades, así. Hagan de cuenta que ese es el índice que estamos viendo, ¿no? Pues de esa manera vamos a entregar el portafolio. Les digo, para que no trabajen tanto, hagan uno solo por equipo, porque todos estuvieron en el mismo equipo, en todas las unidades, lo distribuyen, y ya de ahí, que cada quien lo personalice con su propia introducción, y en la hoja de presentación, que nada, únicamente le ponga su nombre, porque nos piden que se entregue de manera individual el portafolio de evidencias. ¿Sale? Maestra, ¿y qué llevaría? O sea, llevaría una captura de pantalla y la... Las actividades que tenemos, las copias y las pegas, y haces un solo documento de Word. Ah, o sea, copia el PDF que envíes, es bueno. Ah, pues tú debes de tener no el PDF, debes de tener el documento en Word. Antes de convertirlo a PDF, lo debes de tener en Word. Ah, ya, ok. Sí, pues para que puedas copiar y pegar, porque el PDF luego no te deja copiar y pegar. Entonces lo que haces es hacer un documento en Word con su hoja de presentación, que se llama portafolio de evidencia, su índice, y de ahí vas copiando y pegando todas las actividades que hiciste. Como tal, pego la actividad y ya. Ajá. Y sin hoja de presentación, nada más, para que no tenga tanto rollo, ¿no? Y No, no sí, es pese que, tanto el archivo, porque luego con tanta hoja, pues, si le ponemos tanta cosa, se pone muy pesado el archivo y es un problema luego descargarlo. pensé que era tomarle capturas al trabajo, pues, y ya No, si le toman capturas va a ser eso muy feo. Cuando yo lo abra va a estar muy pequeño y luego cada quien le toma unas capturas muy feas de pantalla. entonces el trabajo, No pues, se ven, luego no se ve lo que pusieron. Entonces copien y peguen. Si ustedes tienen los originales, copien y peguen. Y hagan un solo documento, es lo que van a hacer, un solo documento con todas las actividades. Y a cada actividad pues, le ponen una hoja de separación que diga actividad 1, y ahí viene la actividad, cómo se llamaba la actividad, y así. Separadas por unidad, ¿no? También. Sí, separadas por unidad también, háganlo bonito. Creativos, por favor. Ay, que quede bonito su portafolio de evidencias. Y ya lo suben el día 15 y en enero nos vemos únicamente para entregar promedios. Y la siguiente semana, que sería del 13 al 17, pues ya nada más voy a estar batallando con los flojillos que hayan reprobado las unidades, que hagan regularización. ¿Ok? Ok, profe. Sale, pues, nos estamos viendo. Para los dos grupos les voy a programar el portafolio para el día 15 de diciembre. Aquí está el otro grupo.
resumen ya. El resumen, ya tenemos fecha de entrega, ya lo entregaron, ok. Y el portafolio de evidencias. 15 de diciembre. Ok, ya creamos la tarea. Para los dos grupos ya está ahí el portafolio de evidencia. El día 15 se entrega, se sube. Ok, y acá cómo van con los programas. Ya están entregando aquí los programas en el grupo B. Bueno, gracias chicos. Entonces nos estamos viendo el día lunes. Vamos a ver ejercicios con arreglos. Ajá. Márqueme al WhatsApp si quieres. Si es privado, márqueme al WhatsApp. O márqueme por teléfono. Ok. Dale, pues. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Lindo día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe.